el episodio del coronel Falcón, muerto por un anarquista que había traído el estilo de las acciones anarquistas europeas. Este era un anarquista ruso, Radovisky, y de algún modo los intentos a partir de ahí del gobierno radical posterior de tomar la cuestión de una manera un poco titubeante, pero que también anuncia ciertos antecedentes de la cuestión sindical tal como la conocemos hoy. La disposición de Irigoyen de tener una beta negociadora con el movimiento sindical es la primera vez que, fuera de la Ley Nacional del Trabajo de 1903, que no era una disposición negociadora, era como una concesión de las clases dominantes. Pero en Irigoyen ya aparece la idea de que un gobierno de origen electoral popular no puede no tener una vía de negociación con el movimiento sindical, que es anarcosindicalista y socialista. Las dificultades del gobierno de Irigoyen para esta negociación son conocidas. Se produce en 1919 la Semana Trágica durante el gobierno de Irigoyen, es una durísima represión a los obreros de la fábrica Bacena, que en ese momento estaba emplazada en la zona sur-oeste de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente está en la Plaza Martín Fierro. Ahí se conservan algunos cimientos de la vieja fábrica Bacena, que era una fábrica metalúrgica que había fabricado todos los buzones de la ciudad de Buenos Aires. Recordarán los antiguos que todavía cuando había buzones en las esquinas decían Bacena, es la principal fábrica de buzones de Argentina. Ahí se produce la Semana Trágica y posteriormente la Patagonia Trágica, que es la represión militar a las huelgas obreras, que eran de obreros argentinos y chilenos de las grandes estancias, muchas de ellas inglesas, del sur. En esas condiciones era muy difícil la negociación para el gobierno radical. Había una voluntad negociadora de Irigoyen que se le iba de las manos, y también en el ejército había una cierta voluntad de percibir esa negociación. Algo ya habían intentado algunos jóvenes oficiales del ejército. Por ejemplo, Perón, cuando es enviado a Tucumán, hace una negociación con obreros ferroviarios en huelga, y el coronel Varela, que es enviado al sur poco después, también entabla una negociación con los sindicatos anarquistas del sur en su primera expedición, y se produce una negociación, y la segunda ya es una masacre, de modo tal que erraríamos si dijéramos que había una predisposición a la masacre tanto del gobierno radical como en el ejército, y también erraríamos si dijéramos que había una concepción social avanzada de negociación, porque si no daba resultado el primer tipo de negociación, había ametrallamiento, como es el caso de los fusilamientos salvajes en el sur de la Patagonia. Bueno, esto traza en el movimiento social argentino una situación complejísima, en el sentido que existe este derramamiento de sangre, al mismo tiempo que se invita a que haya una negociación sobre todo con los sindicatos anarquistas, que los sindicatos anarquistas tienen una beta más criolla que los sindicatos socialistas, que son más europeístas. En el anarquismo hay payadores criollos, está la idea del explotado, está la idea más que del explotado, la idea del oprimido, y empalma de algún modo con el Martín Fierro, la idea de opresión que tienen los anarquistas. En cambio, la idea socialista de una sociedad más compleja, industrial, fabril, con relaciones de producción, con la plusvalía de las grandes teorías económicas del siglo XIX. En cambio, el anarquismo no ve nada de eso, no ve el concepto abstracto de plusvalía, sino la opresión concreta de hombre contra hombre. Por eso la FORA, que es los gremios anarquistas, la Federación Obrera Regional Argentina, se divide en dos secciones: la del quinto congreso, que es la del comunismo anárquico, muy enfática y violenta, y la del noveno congreso, que tiene una disposición a negociar con el gobierno de Irigoyen. Irigoyen, durante un breve periodo, interesa al intelectual más importante de la época para que haga de mediador entre la insurrección obrera y el gobierno radical, que se propone canalizar las posibilidades de reforma social, o por lo menos de la mayoría de las reivindicaciones sociales del anarquismo moderado. Este intelectual es José Ingenieros, y José Ingenieros, interesado por Irigoyen en hacer esa negociación. José Ingenieros es un intelectual socialista, y por aceptar el papel de mediador es expulsado del Partido Socialista también, que no considera que hubiera que negociar con Irigoyen. El Partido Socialista es notoriamente anti-irigoyenista y saluda la caída de Irigoyen en 1930. No así el sector anarquista, que le interesa un espacio de convivencia con el sector progresista del gobierno de Irigoyen, que tiene ciertas nociones de socialdemocracia. No en vano son todos lectores
de la socialdemocracia europea, ¿no? Irigoyen, que tiene un lado más místico y se inspira por un extraño filósofo alemán, Krause, que es un filósofo de la mancomunión mística entre todos los pueblos, ¿no? Cuando se produce la primera llamada telefónica entre Nueva York y Buenos Aires, del otro lado del teléfono atiende Hoover, el presidente norteamericano. En Buenos Aires está Irigoyen, es el año 1928, y se dicen frases por teléfono, son frases para la historia. Y en ese momento es un momento de suma agresividad del imperio norteamericano. Irigoyen dice una frase de Krause: los pueblos son sagrados para los pueblos, los hombres son sagrados para los hombres. Frase por teléfono, digamos, pero bueno, algo significaba dicha al oído del presidente norteamericano Hoover. Bueno, Irigoyen confía esta negociación de ingenieros. Ingenieros fracasa en la negociación también. No era una negociación fácil, pero escribe las bases de un programa de reivindicaciones que deberían aceptar tanto el gobierno como los trabajadores, como digo, de cuño anarquista. Y esa negociación trata también de la cuestión de la propiedad de los medios de producción y del trabajo. Y lo que deja escrito Ingenieros es lo siguiente: es necesaria una negociación, un punto de acuerdo entre empresarios y trabajadores, pero ningún punto de acuerdo debe pasar por alto que el papel principal en el acuerdo y los mayores beneficios los deben llevar los trabajadores, y que no se puede concebir una sociedad en un equilibrio eterno entre empresarios y trabajadores, sino que siempre es necesario desequilibrar en cuanto a percepción de la renta, en cuanto a defensa de intereses básicos a favor de los trabajadores. Ese es el credo del socialista Ingenieros sin partido. Esto también es un antecedente de la memoria social argentina muy importante, es un antecedente muy drástico del modo en que después se hablará en la Argentina de estas cuestiones. El peronismo hablará de forma muy parecida después, y lo hará de una manera que parecería haber surgido solamente en los años donde el peronismo ubica el modo en que surge la historia con su nombre, sus banderas, etc. Pero este es un problema que tiene antecedentes en las raíces mismas de la sociedad moderna, y la Argentina ya venía siendo tratado con el notorio fracaso del gobierno radical. De modo tal que tenemos esta cuestión irresuelta entre trabajadores y empresarios en cuanto a un poder arbitral, en cuanto a un cierto pacto. El peronismo después pondrá claramente que era el pacto social, y al mismo tiempo esto no era de fácil concreción porque faltaba la representación específica de los trabajadores, una representación problemática de muchos sectores sindicales, y al mismo tiempo la clase empresarial en general, en una clase empresarial que estaba surgiendo al calor de la sustitución de importaciones, pues no había una clase empresarial nacional, pero sí había los gerentes de los ferrocarriles ingleses, los gerentes de los frigoríficos ingleses, los gerentes de todas las empresas inglesas de la Argentina, en general vinculadas a la transformación industrial o no de la explotación del agro y de la ganadería. De modo tal que es una Argentina un poco primitiva respecto a la compleja Argentina industrial que vendrá después de los años 30. Cuando viene el golpe del 30, que el costo es una grave interrupción constitucional, eso no hay que dejar de decirlo, porque una versión un poco ingenua del modo en que se constituye en Argentina el peronismo podría decir: ¿qué importaba? Habría que llegar al 45, a un tipo de representación social diferente, y no importaban los golpes de Estado. Hoy no podemos tener esta representación social tan ingenua de lo que es la Argentina. Fue un golpe de Estado que en realidad traducía la inquietud social de la época, traducía cierto fracaso de la vida democrática, de la vida parlamentaria, y aparecía como plano sustitutivo de la incapacidad de la democracia. Irigoyen era muy viejo además, y el Partido Radical era un partido ya sin el entusiasmo cívico que lo había llevado al gobierno en la década anterior, de modo tal que había muchos motivos para cuestionar una vida parlamentaria chata, poco inspirada, corrupta, pero de ninguna manera es posible aceptar que esos eran argumentos que validaran un golpe. Pero lo podemos decir hoy, digamos. La historia, el presente tiene muchos derechos sobre el pasado y cuenta de muchas maneras la historia del pasado. Hoy podríamos decir eso, ¿no? Ese golpe del 30 es un golpe inspirado en el modo en que suceden las cosas en Italia. Hay un corporativismo que encarna
del presidente de la época, Uriburu, inspirado en la constitución fascista, en la constitución del laboro, y al mismo tiempo hay distintas corrientes dentro del ejército que después de un corto periodo de luchas internas surge como triunfador la corriente del general Justo, donde está escrito el joven militar Capitán Perón. Esta corriente propone no alterar la Constitución Nacional, así como Uriburu proponía la Constitución corporativa, es decir, la imagen de la Constitución italiana, la corporación empresarial, la corporación obrera y otras corporaciones de oficio. Incluso en una de las versiones de la Constitución fascista existe la corporación de poetas también, es decir, todas estas corporaciones que tienen una representación corporativa que suprimen las clases sociales y suprimen el Parlamento. Son corporaciones por oficio. La idea corporativa de algún modo quedó en la historia argentina y sigue flotando hasta hoy. Alfonsín la invocó contra ciertos juegos sindicales y militares de la época y ganó la elección criticando a las corporaciones, y hace pocos días está en boca de la Presidenta de la República. Pero para no apresurarnos, tenemos esta idea de las corporaciones, que hoy no se la usa con la connotación que podría tener en los años 30, que eran corporaciones del fascismo. El fascio, que es una forma de agrupamiento al margen de las clases sociales, suponía precisamente un orden social más talmúdico, más menos sometido a las inclemencias de la vida social, y como defensa del orden de la sociedad ese corporativismo tenía que estar encargado sobre todo en empresarios y trabajadores, y al mismo tiempo sin parlamentos. Había cámaras, consejos económicos sociales, cámaras de cada una de las corporaciones que tendrían, no recuerdo bien la constitución fascista, algún nivel de articulación en algún lugar, y elegían el presidente de la República Corporativa, la corporación, ¿no? Bueno, todos los años del 30 al 45 son de una profunda discusión, ya que no había triunfado el corporativismo en Argentina, triunfó una versión de cierto liberalismo social constitucionalista con una clase política extraña que se forma alrededor del general Justo, que pretendía ser un gobernador ilustrado. De hecho, funda la Biblioteca Nacional del Perú, que se había incendiado, lleva todos sus libros. Es un general europeísta, va a ofrecer su espada a Brasil en 1943. ¿Por qué razón? Porque la Argentina tenía una posición neutralista frente a Alemania en la Guerra Mundial, y él era partidario de la ruptura de relaciones, cosa que después ocurre en Argentina, pero no por vía de él, sino de la vía del coronel Perón de la época. Pero él va a ofrecer su espada a Brasil porque el ejército de Brasil sí va a la guerra de Europa y participa junto a la sexta escuadra, al sexto ejército norteamericano, de algunas de las batallas en Italia contra el ejército nazi en retirada. Poco después muere Justo, pero Justo se rodea de socialistas, de algunos radicales, y en la llamada década infame ocurren ciertas cuestiones de interés para la Argentina, para ciertos esquematismos con los que interpretamos la década infame, porque es efectivamente infame, tal como le puso un conocido periodista de la época, porque a cierto político de la época se le escapa la expresión fraude patriótico, cuando se le dice, si ganan con fraude las elecciones, sí, será fraude, pero patriótico. Bueno, es la época del fraude patriótico, es decir, una clase dominante que arma elecciones, pero al mismo tiempo hay ciertos aspectos de la política económica, institucional de la época, que también son antecedentes importantes del peronismo. La Junta Reguladora.